Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. El caso Aeromar ha estado en boca de numerosos investigadores brasileños desde hace muchísimos años, y lo digo por las curiosas particularidades relacionadas con lo que sería la visión de un ser supuestamente humanoide de características, digamos, especiales. Aquí, en este canal, hemos tratado en ocasiones el enigma de los encuentros del tercer tipo desde distintas perspectivas, pero sin duda este que os voy a presentar hoy es uno de los casos que se sale tremendamente de lo corriente, y lo digo básicamente por la presencia de extraños hombres de negro que estarían amedrentando al testigo protagonista de todo el incidente. Gracias a las pesquisas de los investigadores Antonio Huneus y Osni Schwartz, pues hoy vamos a coger nuestra máquina del tiempo preferida y nos vamos a ir directamente a Vitória, capital de Espírito Santo en Brasil. Estamos en el año 1980, a principios de la década de los 80, y nos vamos directamente a la playa de esta mencionada localidad, y allí tenemos a un hombre llamado Aeromar en un pequeño puesto de refrescos donde se está ganando la vida desde siempre. Este hombre había presenciado un encuentro ovni en los días anteriores, decía que había visto unos flashes, unas luces en la misma localidad, en donde, bueno, pues había visto pues lo que serían pues como una serie de objetos lenticulares además desde una posición realmente cercana. Había sido testigo de algo que no era normal, sin ninguna duda. Bueno, pues allí estaba aquel hombre cuando de pronto pudo presenciar, además también cerca de él, pues tres hombres vestidos de traje y corbata. Bueno, podría ser cualquier persona, oficinistas quizá. Hacía demasiado calor para ir tan vestidos, eso sí, así, bueno, pues tan podríamos decir, tan bien, ¿no? Casi de gala, ¿no? Y eso le extrañó. Allí en ese sitio pues no iba la gente de esa guisa. Se pensó que quizá podrían ser policías secretos y, bueno, pues le podrían meter en problemas acusándole de algún delito, quizá con su negocio, o le iban a preguntar algo que no iba a tener respuesta por algún delito que hubiera sido testigo en la localidad. Entonces, bueno, pues se quedó allí, y resulta que aquellos hombres le increparon al respecto de las luces y le hicieron preguntas de todo tipo. Este hombre se quedó allí. La impresión de Aeromar pues fue tan brutal respecto a lo que le estaban preguntando que directamente pues se quitó de en medio durante unos días y no apareció durante lo que sería pues su lugar de trabajo, pues a ver si me van a decir más cosas. Lo cierto es que aquellos hombres pues le habían hecho temer pues prácticamente por su vida. Su interrogatorio fue realmente fuerte y este hombre se quedó asustado, ¿no? Y bueno, pues sí, había visto unas luces. Sus respuestas pues fueron básicas, ¿no? Pues sí, he visto aquello, pero ¿qué quieren que les diga? Si es que yo estoy aquí pues en mi puestecillo y bueno, pues lo he visto, sí, y ¿qué más quieren que les diga, ¿no? A los pocos días, pues Aeromar pues perdió el miedo y bueno, pues volvió a su puestecillo, y entonces la normalidad de su vida pues volvió, y estaba allí. Ya pasaron unos días y de repente aquellos hombres de negro, ya siempre ya de negro, volvieron a por él. Le volvieron a increpar. Hablaban raro, decía Aeromar en su testimonio, hablaban extraño, e incluso pues se dio cuenta de que llegaban a seguirle
incluso a perseguirle hasta su casa, ¿no? Este hombre estaba ya preocupado porque se pensaban que eran agentes secretos, a ver si había hecho algo con Hacienda, con algo de su familia, un delito que no se había dado cuenta, algo. Y entonces el bueno de Aeromar pues ya no sabía qué hacer y bueno, claro, llegó a preocuparse tanto que ya se fue a Río de Janeiro, pues claro, huyendo de la improvisada pesadilla que parecía perseguirle desde que había tenido el incidente de las luces hasta que pues había observado todo aquello. Y resulta que yéndose a Río de Janeiro, pues allí también los vio. Parecía que aquellos señores estaban totalmente obsesionados con él. Y este señor decía, bueno, pero ¿por qué yo? ¿Qué pasa? Si solamente he visto unos objetos voladores no identificados, sí, pero ¿qué pasa conmigo? ¿Qué queréis de mí? Entonces todo eso se lo estaba preguntando Aeromar y ya desesperado pues ya acudió a la policía pues poniendo una denuncia directamente por acoso y lo hizo con su jefe delante para que constara además en acta. La policía pues claro estaba viendo a aquel señor y no se lo tomó muy en serio lo que era su reclamación y bueno, pues sí, muy bien, lo dejamos aquí escrito, pero mire usted, aquí las cosas estamos para otras cosas y vaya usted a su casa y bueno, pues si hay alguna cosa más, pues vuelva usted por aquí. Pero de repente Aeromar se dio cuenta de que los seguimientos siguieron. Era algo completamente desesperante. Se movía a un sitio y estos señores que iban vestidos completamente de negro, vestidos de negro, pues es que les seguían y es que siempre estaban allí. Y entonces Aeromar pues decidió de nuevo cambiar de ciudad ante la insistente presión de aquellos tipos que no le estaban dejando vivir, no le dejaban en paz. Y entonces pues Aeromar se fue hacia Sao Paulo, en donde también residían pues algunos familiares, ¿no? Ahí en Río de Janeiro pues había estado alojado pues en casa de unos familiares, pues allí en Sao Paulo pues también residían otros y bueno pues claro, este hombre se dio cuenta de que su vida pues había cambiado radicalmente desde que vio aquellos ovnis y había sido pues algo pues tremendo para su existencia. Había visto los ovnis y los hombres de negro no paraban de acosarle. Y entonces allí en la ciudad paulista pues resulta que también aparecieron esos hombres de negro. Le estaban esperando siempre a donde fuera. Y claro, pues Aeromar pues ya empezó ya directamente a pues casi a volverse loco, en plan de decir, bueno, ¿qué pasa? Les veía sin parar. Y entonces, de hecho, aquel acoso pasó al siguiente nivel. En uno de sus episodios de verles y verles otra vez, pues de repente pues ocurrió algo completamente inesperado. Y es que aquellos hombres llegaron a subirlo en un coche y lo desplazaron hacia un paraje en donde, bueno, pues el bueno de Aeromar, pues en su testimonio, bueno, pues llegó a relatar que se encontraron aquellos tres hombres de negro y él con lo que parecía una especie de objeto, una nave, llegó a decir, un objeto que flotaba con un anillo exterior lleno de luces, como tantas veces hemos visto en el fenómeno ovni, que sin duda pues él lo veía perfectamente en aquel páramo y no estaba tocando el suelo, flotaba sobre el terreno. Una visión espectacular la de Aeromar. El episodio no terminaba aquí. A Aeromar en ese momento pues le dejan ver aquello y entonces pues este señor pues ve que le están cogiendo al salir del coche
y le empiezan a forzar para que salga, y entonces directamente le empujan para ponerse debajo de la luz de aquel disco que estaba observando. Y entonces se quedó allí debajo, completamente asustado, y comenzó a ver lo que parecía ser pues como un rayo, como una especie de luz de color azulado. Y entonces observó que, sin darse cuenta prácticamente, en un pestañeo mínimo, pues se dio cuenta de que estaba como en el interior de aquello que estaba flotando en aquel terreno. Y se quedó mirando, miedo, estupor. Eso, claro, no me puede estar pasando. El espanto me estaba corriendo por las venas, decía Aeromar. Pero el horror no estaba terminando aquí. Allí en el interior, pues el pobre Aeromar, pues de repente estaba observando aquello, no sabía muy bien dónde estaba, todo muy, muy raro, y de repente comenzó a experimentar como una suerte de parálisis. No se podía mover. Y entonces estaba viendo todo aquello, no había prácticamente objetos allí, todo blanco. Y vio que aquellos hombres, pues, comenzaban a sentarle sobre una camilla similar a la de los dentistas. Y quedaba allí, no podía mover ni las piernas, ni los brazos, nada. Y aquellos hombres, pues los tres se transformaron, según lo que podía ver Aeromar, que sí que podía mover los ojos, en otra cosa. Decía que era como si hubiesen cambiado radicalmente su aspecto, su piel, su tez e incluso su fisionomía, lo que era su cuerpo. Sus caras eran como las de los lagartos, eran como otra forma de vida, como él decía que eran como escamas. Escamas, no era piel. Claro, él se quedó allí, estaba sufriendo una experiencia completamente desconcertante y, bueno, pues estos seres, pues, comenzaron a transmitirle imágenes e informaciones a través de lo que era, pues, su mente, relacionadas con el planeta Tierra. Eso era lo que entendía él. Y esas imágenes no las entendía muy bien, pero veía que estaba todo relacionado con el mundo, con el planeta Tierra. No las entendía bien, pero estaba allí y estaba claro que aquellos hombres eran otra cosa, él no se podía mover, todo era blanco y él había subido con aquel rayo, aquella luz azulada, tras un acoso tremendo, y el objetivo era tenerle allí. Y eso era lo que estaba pasando. Y entonces Aeromar, bueno, pues hacía lo que podía, que era nada, era mirar y pasar aquello como bien pudiera. Y entonces, poco después de su tremenda visión, que estaba allí, sin poder hacer más, pues Aeromar de repente se dio cuenta de que estaba en otro lugar. Ya no estaba allí, estaba en una de las calles de Sao Paulo, sin saber qué había pasado, ni cómo había llegado, ni quién le había puesto allí, nada. Para él, la experiencia había durado poco más de 5 minutos, pero en la realidad habían pasado varias horas. Aeromar se quedó allí, completamente desconcertado, con un pánico absoluto y brutal, y bueno, pues aquel buen hombre, pues regresó a la casa de sus familiares. Entonces, bueno, me ha pasado esto. Comenzó a contar lo que le había pasado a su familia, también a su compañero de cuarto, y bueno, pues parecía que eso era todo lo que había ocurrido, pero la historia de su encuentro, de su incidente, pues aún podía
ponerse peor para el pobre Aeromar. Y así pasó porque, según le contó a los dos investigadores que mencionábamos, pues como algo, como un impulso, como una fuerza invisible tras aquello, pues comenzó ya en el cuarto, cuando estaba intentando ya coger sueño, cuando ya estaba intentando ya pues ya lo que sería dormir, pues comenzó Aeromar a notar que pues estaba como sin poder coger lo que sería su fuerza, lo que sería poder mover sus manos y sus piernas, y comenzó aquello que estaba notando a lanzarle contra las paredes de su cuarto de forma impresionante, casi abriéndole la cabeza, y comenzó a pensar que aquellos seres pues le estaban haciendo una advertencia velada de que no podía contar aquello que le había pasado a nadie. Eso fue lo que pensó él, porque tras haber contado toda su experiencia, todo su suceso, su incidente, pues claro, pues le estaba pasando aquello. Lo que estaba pensando Aeromar es que, desde luego, pues no podía volver a pasar aquello de contarlo. Era como una advertencia, era como un acoso llegado hasta tal punto de que pues le estaban desplazando para que pues, este hombre entendiese que se acabó el contar aquello a nadie. Bueno, pues vaya, pues parecía que aquello iba en serio, desde luego, ¿no? Y bueno, pues el incidente sí que termina con un hipnoterapia profesional, un doctor que se llama Berezowski, quien gracias al periódico brasileño O Globo, pues se enteró del caso y, bueno, pues trató de contactar con aquel tendero, pues que, bueno, pues que le pidió a ver si podía realizar con él una regresión hipnótica. Esto ya lo hemos visto en más casos Omni, una manera de tratar de quizá entender, quizá recordar qué es lo que ha ocurrido entre esos 5 minutos y esas varias horas que tiene este señor perdidas en su consciente y su subconsciente hasta llegar a esa calle de Sao Paulo, completamente sin saber cómo ha llegado allí y sobre todo qué ha pasado con él en esas varias horas. Pues trataron de realizar una regresión hipnótica para saber qué había pasado, ¿no? Su caso, eso sí, ya se había hecho público. Y bueno, pues lo cierto es que Aeromar había desaparecido cuando ya habían quedado sin dejar rastro. Poco más se sabe del caso Aeromar, que ha quedado con un con un velo de silencio en la casuística ufológica también brasileña. Y bueno, pues esta crónica que os he contado, este suceso, este incidente, pues forma parte sin ninguna duda de la historia negra del fenómeno ovni, que también hay que contar, y desde luego que tiene ingredientes que van desde el acoso tremendo de lo que parecerían ser los famosos hombres de negro, un metamorfismo que también lo hemos visto al respecto de una transformación de, bueno, pues lo que serían seres relacionados con un incidente, tanto hombres de negro, con unos seres con escamas, como diferentes seres que también los hemos visto, aparentemente ajenos a la Tierra, en otra cosa también aparentemente ajena a la Tierra, como un incidente del tipo poltergeist, que esto ya es muchísimo más difícil de ver dentro de la casuística ufológica, que es como prácticamente una advertencia de que no podía contar esto a nadie, ¿no? Y claro, son unos hechos insólitos que se relacionan entre sí, básicamente para exponer una abducción que también está exponiendo una serie de mensajes a la persona abducida,
que además no es capaz de comprender, ¿no? Y que desde luego pues es absolutamente sorprendente por esa mezcla que hemos mencionado y que a día de hoy pues no tiene una explicación a nivel de investigación. Entonces, claro, ¿qué le pasó al señor Aeromar? ¿Sería posible que al menos parte del fenómeno de los hombres de negro fuesen seres infiltrados en la Tierra y que, bueno, pues formasen parte de otra parte del fenómeno ovni que siempre se ha mencionado con respecto a humanoides, vamos a llamarlos así, que parece que realmente pues no son del tipo gris, sino que tienen pues escamas, ¿no? Son más del tipo reptil, vamos a llamarlos así. Bueno, pues nada más. Esas preguntas pues quedan ahí y hay que seguir investigando pues este tipo de incidentes para conocer la verdad, porque algún día pues se conocerá la realidad del fenómeno ovni tal y como es, y habrá que seguir luchando para que todo esto pues no solo salga a la luz, sino que algún día tengamos las respuestas de todo esto. Muchísimas gracias y, como siempre digo, salud y suerte. Adiós.